Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización en gestión agrícola. El módulo de hoy es gestión agrícola en producción de abonos orgánicos. A cargo de la ponencia estará el ingeniero Raúl Laime desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Raúl. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches, licenciada. Igualmente, muy buenas noches a todos los participantes. Eh, pues sean bienvenidos al curso de producción de abonos orgánicos. Pues hoy día en sí vamos a estar viendo todo lo que es el procedimiento, manejo y uso ¿no? de los abonos orgánicos que son de suma importancia para una agricultura sostenible. Pues voy a presentar ¿no? mi PPT para poder visualizar. Muy bien, ¿me confirman por favor si logran visualizar mi pantalla? Sí, ingeniero, se logra ver. Muchas gracias. Eh, bien, igualmente, por favor me confirman, supongo que también me escuchan el audio, ¿no? Bien, muy bien, entonces vamos a iniciar el curso de lo que es la producción de abonos orgánicos. Y para lo cual, eh, ¿no? Este, primero que todo, veamos lo que es la importancia de los abonos orgánicos. Como muy bien sabemos, abonos orgánicos eh, no nos va a servir bastante, nos va a servir para nuestra agricultura que es sostenible, no sin prácticamente alterar ni dañar el medio, ¿no? Para la generación futura. Es un desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablamos de producción de abonos orgánicos, es un desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se viene, ¿no es cierto? Cómo se viene practicando o elaborando lo que es ¿no? Lo que es la producción de abonos orgánicos. Primero, veamos qué son los abonos orgánicos o vamos a introducir lo que son los abonos orgánicos o qué es lo que hace, cuál es la importancia de lo que es el abono orgánico. Muy bien, entonces pues los abonos orgánicos suministran, ¿no es cierto? Suministran todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Y cuando decimos todos los nutrientes necesarios, estamos hablando de los macronutrientes, lo que es el NPK, y lo que son los micronutrientes, ¿no? Incluso lo que es lo que son escasos en el suelo, ¿no? Lo que es el zinc, molibdino, cobre, entre otras. Ya todo aquello va a suministrar el abono orgánico, ¿no? Para que pueda desarrollarse la planta. Y además, el abono orgánico no tiene efectos negativos para los seres humanos, tampoco para los animales, ni para el medio ambiente. ¿Ya? Y es prácticamente imposible sobredosificarlo. O sea, por decir, yo les indico un uso eficiente de abonos orgánicos. Les digo, van a aplicar 1 kilo por hoyo en la plantación de frutales. Y de repente por ahí ha habido un descuido del parte del agricultor y no solamente echa pues 1 kilo de abono orgánico, sino de repente 2 kilos. No va a tener problema. No va a tener, solamente que tal vez se va a generar un poco más de costo, pero de todas maneras, el abono que lo ha aplicado
va a quedar ya como ¿no? Ya va a quedar para que pueda, ¿no? Para que pueda ser aprovechado por la planta, ¿no? De forma eh, progresiva, poco a poco, ¿ya? Así es. Entonces, la preparación de los abonos orgánicos es la mejor, ¿no? Es la mejor eh, forma de aprovechar los desechos orgánicos, ¿no? Para convertirlos en los fertilizantes. ¿Ya? Eso es. Y cuando hablamos de los desechos orgánicos, vamos a hablar de los ¿no? restos vegetales, lo que son restos de frutas, de verduras, eh, ¿no? Entre otras. Incluso lo que son el eh, estiércoles, ¿no es cierto? Estiércoles de animales. ¿Ya? Entonces, con lo que es la preparación de abonos orgánicos, vamos a aprovechar desechos orgánicos. ¿Para qué? Para convertirlos en un fertilizante que también, ¿no? Mejore notablemente la estructura del suelo y así evite tanto la erosión de los nutrientes como la erosión superficial del suelo. Ya, y la incorporación de abonos orgánicos aporta nutrientes. ¿Ya? Aportan nutrientes, mejoran la estructura y retienen la humedad del suelo. No solamente va a aportar los nutrientes, ¿no? También va a retener, va a servir como colchón para el suelo, ¿no? Para que pueda retener la humedad, ¿ya? Además, incrementa el rendimiento de los cultivos. Ya, eso es entonces lo que son los abonos orgánicos. Y ahora la pregunta es, ¿qué son los abonos orgánicos? ¿Ya? Creo que ya sabemos que los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgánicos, ¿correcto? Claro que sí, ¿no? Y, ¿no es cierto? Que provienen ¿de dónde? De las plantas o de animales. Eso es, ¿ya? Y de luego de descomponerse, obviamente ya lo que es el abono orgánico es ya el resultado de la descomposición de las plantas o animales, ¿no? Que abonan los suelos y le dan los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y se desarrollen. ¿Ya? Entonces, de esta manera lo que va a hacer el abono orgánico es mejorar las características biológicas, químicas y físicas del suelo. Ahí tenemos ejemplo de abonos orgánicos. Tenemos lo que es el estiércol, obviamente estiércol descompuesto, el compost, que es un compuesto ¿no? de residuos orgánicos, resto de la cosecha, el biol, que es un preparado, ¿no es cierto? Abonos verdes, eh, ¿no? Y los restos orgánicos industriales, entre otras. Y también, ¿por qué no hablar de lo que es el lombricomposta, ¿no? Ya también es un abono orgánico. Del lombricomposta se obtiene lo que es el humus. Ya, así es. Y también hablemos de lo que es el bokashi, ¿ya? Todo aquello son los abonos orgánicos. Muy bien. Ok. Y primero que todo, bueno, en este caso, no vamos a hablar de lo que es la producción del compost, lo que es la producción de bokashi y lo que es la producción de biol, de los tres importantes de abonos orgánicos, ¿no? Que hoy en día se está aplicando, ¿no es cierto? Con una densidad, digamos, promedio, ¿ya? Bueno, también vamos a tener otro, lo que son los bioinsumos, otros preparados de lo que es la abonos orgánicos, pero en este caso los más importantes o los más utilizados, ¿no? O elaborados, por decir, son los tres, lo que he mencionado, lo que es el compost, lo que es el bokashi y el biol. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. Y primero vamos a empezar preguntándonos, ¿qué es el compost? ¿Ya? El compost
es la descomposición de los desechos de origen vegetal y animal. ¿Ya? ¿Y dónde, cómo se realiza? Pues en un ambiente húmedo y caliente con ¿no? Con la presencia del aire, sobre todo de microorganismos. ¿Ya? Gracias a los agentes benéficos que son los microorganismos, nos va a ayudar a descomponer, ¿no? Nos va a ayudar a descomponer los desechos de origen vegetal y animal. Entonces, este abono puede reforzarse mediante la edición de la roca fosfórica, cal agrícola y lo que es el sulpomag. O también se puede adicionar lo que es la tecnología EM, ¿no? Que trae microorganismos, ¿no? Fotosintéticos, lo que son ¿no? Lo que es el livaduras, entre otras. Muy bien. ¿Y para qué sirve el compost? ¿Cuál es su utilidad del compost? Pues el compost aumenta el contenido de nitrógeno, de fósforo y potasios del suelo, los más importantes. Sabemos que lo más importante, lo más primordial para todo tipo de cultivos es el NPK. Y eso es lo que nos da, lo que nos brinda, lo que es el compost, ¿no? Los cuales se retienen, ¿no es cierto?, por más tiempo. No son como los agroquímicos, por decir la urea, lo que es el triple 20, triple 15, disculpen, y todo aquello podemos aplicarlo, pero ¿qué pasa? Pues se pierde rápido, o es un porcentaje ¿no? de los eh, abonos químicos son aprovechados por la planta y otro porcentaje se pierde por la volatilización y una parte se pierde por lo que es la infiltración, ¿ya? Al subsuelos, adentro se va. Eso es lo que pasa con abonos químicos. Pero en este caso, eh, el abono orgánico, ¿no es cierto? Se va a retener por más tiempo, ¿no? Hasta ser aprovechados por los cultivos, ¿no? Se va a aprovechar por los cultivos. Eso es. Por eso es tan importante conocer, ¿no? Este procedimiento o la producción de los abonos orgánicos. Y además, ¿no? El compost incrementa la retención de agua en el suelo. Eso creo que ya lo mencionamos. Ya le va a servir como colchón para retener la humedad. Y tenemos las ventajas de uso del compost. Primero que todo, mejora la cantidad de materia orgánica y la estructura del suelo. Segundo, mejora, ¿no? La estructura del suelo. Incrementa la retención de humedad y la capacidad de retención de nutrientes, ¿no? Por el mismo hecho de que eh, contamos con los microorganismos, ¿no? Y la materia orgánica o el abono orgánico trae consigo los nutrientes necesarios y poco a poco los microorganismos van trabajando, ¿no? Van descomponiendo mucho más. ¿No? Entonces, conste, ¿no? Al compás de la descomposición de los microorganismos que trabajan, también va consumiendo la planta poco a poco. Por eso decimos, ¿no? Que ayuda en la incrementación de retención de humedad y la capacidad de retención de nutrientes. Eso es, ¿ya? Y además aporta de manera natural los elementos minerales que requiere la planta. ¿Ya? Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo, ¿no? Eh, retarda el proceso del cambio del pH, así es, y ayuda a corregir las condiciones tóxicas del suelo. Eso es. Muy bien. Entonces veamos cómo se maneja el compost. ¿Ya? O sea, ¿cómo debo manejar? No estamos hablando de la producción de compost. Entonces, ¿cómo manejo? ¿No? ¿Cuáles son las generalidades que debo considerar
para producir compost o para manejar compost. Muy bien, primero que todo, tenemos que proteger del sol, ¿ya? También del viento y la lluvia, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar la pérdida de su actividad microbiana y nutrientes, ¿ya? Eso es, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? ¿Y qué más? Otro de los manejos, ¿no? Una vez que ya se elaboró, ¿no? Tenemos que envasar, ¿no? En sacos de lo que es el polipropileno para, ¿no? Para facilitar su manejo y transporte del compost. Y si queremos almacenar, tenemos que almacenar en un lugar cerrado, fresco y aireado. Y no más de 3 meses, ya no más de 3 meses, porque los microorganismos activos, ¿no? Cumplen su ciclo y escasean. Entonces, lo que queremos es que ¿no? Nuestra materia orgánica o nuestro abono orgánico vaya al campo con los microorganismos necesarios y que sigan multiplicándose. Eso es lo que queremos, aprovechar a los ingenieros, ¿no? Que son los microorganismos, a los doctores, a los médicos. Eso es. Muy bien, seguimos. ¿Ya? Y para la producción de compost tenemos que contar con materiales e insumos para elaborar, ¿no? El compost. Y aquí tenemos herramientas, lo que vamos a necesitar y utilizar para iniciar la elaboración de compost. ¿No? Tenemos que contar con una pala, ¿ya? Una pala, un tamiz, ¿cierto? Eh, Esto se puede hacer de forma casero, se puede comprar esas mallas, ¿no? De construcción y, ¿no es cierto?, condicionar. Muy bien. También va a ser necesario utilizar el rastrillo, un pico, y, ¿no? Mínimo contar también con una carretilla, eh, lo que son las varas de caña, también importantísimo, ¿ya? Y los sacos para almacenaje, los costales que vamos a necesitar, ¿no? Para poder almacenar, ¿no? Nuestro producto, nuestro compost. Eso es. Seguimos. Y tenemos la lista de los insumos que vamos a necesitar para poder iniciar con la elaboración. Y vamos a necesitar de tres fuentes, ¿ya? De tres fuentes. Primero es el fuente de materia carbonada, que es rica en carbono, ¿no? Lo que necesita la planta. Y lo otro es de fuente de materia orgánica rica en nitrógeno. Y después, fuente de materia mineral. Y por ahí se preguntarán, pero aparte de eso, ¿puedo agregar aquí algo más de los tres fuentes? No necesariamente, pero sí podemos reemplazarlo de los insumos que tenemos dentro de esta fuente, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de estas podemos tomarlo, cosa que cumplamos con los tres fuentes de insumos o de materia, ¿no? De materia carbonada, materia orgánica y materia mineral. Eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, de lo que es fuente de materia carbonada, tenemos lo que es el acerrín de madera, ¿no? Ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de cereales como de maíz, arroz, trigo, cebada, quinoa, kiwicha, también basuras urbanas, ¿no? Que obviamente que tienen que ser orgánicos, ¿cierto? El resto de frutas y desechos de la cocina, ¿no? Cualquiera de estas, al menos uno tiene que ir. Por decir, no hay excusa. Por ahí dirán, pero yo me encuentro en la costa o yo me encuentro en la sierra. Por ejemplo, arroz no vamos a encontrar, ¿no? No desechos de cereales de arroz no vamos a encontrar en la sierra. Entonces, ¿de qué utilizo? ¿De trigo o de cebada? O también de quinoa, porque sí hay en la sierra. Entonces, en cualquier región natural donde nos encontremos, podemos tomarlo.
¿no es cierto? Eso es. Después hablemos de lo que es la fuente de materia orgánica que es rica en nitrógeno. Tenemos estiércol de animales, puede ser de ganado bovino, de ganado cerdos, de ganado cabras, ovejas, caballos, cuis, conejos, aves, entre otras. ¿Ya? Y también lo que es la sangre, restos de plantas, hierba tierna o malezas. Y también considerar lo que es rastrojos de leguminosas, ¿no? Son las plantas leguminosas, ¿no? De arveja, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y lo otro es de fuente de materia mineral. ¿Y cuáles son esas? Cal, ¿no? O ceniza vegetal. ¿Ya? Cal agrícola o ceniza vegetal. Roca fosfórica, tierra común y agua. No son fuente de materia mineral. Ya todo esto entonces tenemos que considerar en nuestros insumos. ¿Ya? Y tenemos la elaboración del compost. ¿Ya? El compost se puede preparar, ¿ya? El compost se puede preparar en cualquier época del año, ¿ya? Tomando como preferencia ¿no? En la costa mayormente, o sea, en la costa o en la selva que mantienen sus temperaturas altas, ¿no? A diferencia de sierra, se puede preparar en cualquier época del año, ¿ya? Cuando hablamos de costa y sierra, digo de selva. Pero si hablamos de sierra o de forma general, en específico sierra, pues de preferencia se recomienda prepararlo ¿no? De los 3 a 4 meses antes del inicio de la campaña agrícola, ¿no? Y podría ser después de las lluvias. Por ejemplo, pues esto es en la sierra, ¿no? Cuando tenemos lluvias. Igual en la selva, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya está cumpliendo su siglo de invierno, ¿no? Entonces, ya en meses de abril, mayo, ¿no es cierto? Específicamente en sierra, ¿no es cierto? Podemos estar iniciando con la elaboración del compost. No de esta manera, ya que en meses de abril, mayo estamos ya empezando y terminando la cosecha. Entonces podemos aprovechar el follaje existente del resto de la cosecha. Eso es, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces tenemos aquí los pasos de la preparación de compost. Así es. Primero, lo primero que tenemos que hacer es localizar el área, ¿no? Que puede ser sobre la superficie del suelo o bajo la superficie del suelo, ¿no? Una especie de canaleta, si es, ¿no? Si es bajo la superficie del suelo. Eh, y el área determinada debe estar bajo techo, ¿ya? Tiene que estar bajo techo o en una zona sombreada. Así es. Entonces, el compost se puede realizar en camas diferentes, ¿ya? El compost se puede realizar en camas de diferente dimensión, ya o sea, el tamaño, ¿no? Y lo más recomendable es de 1 metro de ancho y 1 metro de largo, o sea, para hacer un manejo más fácil, ¿ya? Eso es. Ya 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Y 1 metro de alto, o sea, de alto también. ¿Cuánto de la capa que voy a agregar? ¿Por qué? Porque si es menor a 1 metro, ¿no? De alto, eh, no vamos a ganar mucha, digamos, mucha temperatura. Lo que queremos es que tengamos mayor temperatura para que pueda acelerarse la descomposición. ¿Ya? Tampoco pasar pues los 60 grados Celsius, ¿ya? O como mínimo, eh, o mantener, es el óptimo, ¿no? La temperatura, 60 grados Celsius. ¿No? Cuando llega, por ejemplo, ya de los 70 o 80 grados Celsius, pues ya también ya no es bueno, ¿no? Empiezan
a morir, ¿no? Los microorganismos eficaces. Entonces, no es bueno. Entonces, tenemos que mantener ahí en esa temperatura, ¿ya? De esta manera, pues, vamos a facilitar, ¿no? Su manejo no mecanizado, en este caso, del compost, ¿no? Teniendo estas eh, consideraciones de dimensión, ¿ok? Y antes de aplicar los materiales, pues estos deben ser picados, ¿ya? Deben ser picados. El tamaño ideal debe, ¿no? Debe ser más o menos de 1 centímetro, ¿ya? De 1 centímetro, como podemos visualizar ¿no? En la fotografía. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿No? Para acelerar y mejorar el proceso de descomposición. Más rápido se va a descomponer. ¿No? Y tenemos que plantar, ¿no? Un palo grueso o varillas de caña al centro de la cama como un sistema de ventilación, ¿no? Que permita el ingreso de oxígeno, que puede ser un palo por cada 2 metros cuadrados, ¿ya? Cada 2 metros cuadrados. Muy bien. Y lo otro es colocar, ¿no es cierto?, los insumos de la siguiente manera, ¿no? Primero, eh, hacemos la colocación, ¿no? Lo que es la primera capa de residuos vegetales, ¿no? Colocamos la primera capa de los residuos vegetales, de preferencia con tallos gruesos, ¿ya? Con tallos gruesos. ¿Para qué? Pues para facilitar la circulación del aire, ¿no? Y esta capa debe tener unos 20 a 30 centímetros de altura en promedio. En caso de usar rastrojo seco, debe humedecerse previamente, ¿ya? Luego de colocar la segunda capa, ¿no es cierto? Con estiércol fresco o húmedo, ¿ya? Ahí es. Después tenemos que mojar ambas capas, ¿no? Ya la primera y la segunda, hasta lograr humedad uniforme. Ya se preguntarán, pero ¿cómo tiene que ser la humedad? La humedad, para medirlo, bueno, de una manera eficiente, lo que hay que hacer es tomar, ¿no? Ese preparado, obviamente al finalizar ya, que tiene que gotear unas cuantas gotas, ¿ya? Hablemos de, ¿no? Cuando agarramos un puñado del preparado, nos tiene que gotear ¿no? De 5 a 8 gotas, aprox, ¿no? Entonces es prácticamente una forma de calcular la humedad, ¿ya? La humedad, o sea, tiene que estar de los 70 a 80% más o menos, ¿ya? Eso es. Muy bien. ¿Qué más? Después hacemos o espolvoreamos lo que es la ceniza, ¿ya? Ceniza, cal agrícola o yeso sobre toda la capa, ¿no? Con el fin de regular la acidez. Ya eso es en toda la capa. Y luego, ¿no? Luego adicionar una capa de tierra agrícola aproximadamente de 5 a 8 centímetros de espesor. Ya eso hay que considerarlo, ¿no? No tiene que ir más de eso, ¿no? Más de 8 centímetros. Lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal de adicionar la tierra agrícola es de 5 a 8 centímetros de espesor. Eso es. Muy bien. Y después, ¿no? Ya que tenemos casi la capa completa, ¿no? Vamos a repetir, ¿no? Vamos a seguir repitiendo, eh, ¿no es cierto? Vamos a seguir repitiendo las capas en el mismo orden hasta llegar a una altura de 120 a 150 metros de rastrojos, ¿ya? Así es. O sea, estamos hablando de, disculpen, de 1,5, o sea, 150 centímetros, diré, ¿no? Si hablamos en centímetros. Entonces, esa altura es lo que
tenemos que eh, llegar, ¿no? De 1,20 a 1,50 metros, 1,50 metros de rastrojos, lo que es el guano, ceniza y tierra agrícola. Y finalmente, ¿no? Cubrimos la compostera con hojas de árboles, ¿ya? Con hojas de árboles, o puede ser también plástico o arpilla. No, disculpen lo que es el arpillera para protegerla de los rayos solares y las lluvias excesivas. Eso es. Y hay que tener en cuenta que en cada capa se debe de humedecer de manera uniforme, ¿ya? Se debe de humedecer de manera uniforme. Y lo suficiente, ¿no? Para favorecer la descomposición y también, ¿no? Se debe de procurar que la compostera esté siempre húmeda, ¿ya? Y como, o sea, siempre hay que estar monitoreando, ¿no? Siempre hay que estar monitoreando para, para ver cómo está la humedad, ¿no? Se preguntarán, ¿cada qué tiempo puedo no revisar? Es que es cuestión del factor ambiente, ¿no? De la temperatura. Sabemos que el tiempo es de subidas, de bajadas, entonces no podemos decir, oye, tienes que revisar diario, cada 2 días, 3 días, sino, eh, ¿cómo se llama? Siempre, digamos, interdiario que hay que estar revisando cómo va la humedad, ¿no? Porque eso va a depender bastante del ambiente. Ya entonces, para controlar la humedad, no se debe de observar constantemente que el material esté húmedo, pero no, eh, pero que no desprenda líquido, ¿no? Así es, siempre húmedo. ¿Ya? Y para acelerar el proceso de descomposición de los materiales es posible inocular, ¿no? Microorganismos eficaces, lo que le decían, ¿no? La tecnología EM. Y pues después se deja reposar por unas 3 semanas, ¿ya? Se deja reposar por unas 3 semanas luego de, ¿no? De 2 a 3 días, ¿ya? Así es. Y se debe de sacar los palos para facilitar la circulación de aire. Muy bien, ¿ok? Y después viene ya la etapa de volteo, ¿no? Entonces, ¿no? Luego de 3 semanas en reposo, se realiza el primer volteo de la compostera con la finalidad de obtener una mezcla uniforme, ¿no es cierto? Y luego se humedece nuevamente, ¿ya? Lo vamos a humedecer nuevamente. Y se vuelve a ¿no? Se vuelve a colocar los palos como respiraderos, ¿ya? Después de voltear. Y luego se voltea, ¿no? Cada 2 semanas nuevamente. ¿Ya? Cada 2 semanas nuevamente, y es importante que el compost esté bien aireado, ¿no? Es decir, mientras más movamos los materiales que están adentro, vamos a evitar a que se produzcan, ¿no? Lo que es la putrefacción, ¿no? Y de esta manera vamos a favorecer a que los microorganismos realicen el proceso de descomposición. Eso es, ¿no? Eso es la importancia de voltear. Así es. Después ya vendría lo que es la cosecha del compost, ¿no? Entonces, la cosecha del compost, pues se realiza entre los, ¿no? De 3 a 4 meses, aprox, ¿ya? Más o menos en ese tiempo, ¿no? Y el cual se distingue, ¿no? Eh, Porque ya no hay, ¿no? Material por descomponerse. Ya de esa manera. Puede ser menos o más ¿no? Del número de meses que estoy dando, ¿no? Y que va a depender bastante del manejo que estamos haciendo y también del factor ambiental. Por eso, ¿no es cierto? Tenemos que también, ¿no? Ver, evaluar nuestro preparado, ¿no? Si vemos que ya no hay material por descomponerse, ya está listo para su uso, ¿no? Para la cosecha.
Y cuando revisamos, ¿no? Tiene que presentar un color oscuro terroso, uniforme, ¿no? Y no expide, ¿no? Mal olor y es de estructura suelta, el compost. Y en algunos casos puede demorar hasta los 6 meses, ¿no es cierto? Dependiendo de los insumos a utilizar e insumos de difícil de descomposición. ¿Ya? Y finalmente ¿no? se procede a tamizar el compost con la finalidad de separar los elementos que no se hayan descompuesto, ¿no? Puede haber piedras, palos, metales, entre otros. Entonces, eso se tiene que, al tamizar, vamos a separarlo, ¿no? Y si es posible, hay que almacenarlo en sacos de 50 kilogramos para su transporte adecuado. Eso es. Muy bien. Viene su aplicación del compost. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Ya? ¿Cómo lo aplicamos el compost? Pues el compost se puede usar en todos los cultivos y en cualquier etapa. ¿Ya? El compost se puede usar en todos los cultivos en cualquier etapa, ¿no? Porque la liberación de nutrientes por la transformación del compost en el suelo se adapta a las necesidades de las plantas. ¿Ya? En los cultivos existen tres formas y etapas de aplicación. Primero, ¿no? Antes de la siembra, después durante la preparación del suelo, ¿no? Para mezclarlo con la tierra y mejorar la estructura del suelo. Ya antes de la siembra, después en la siembra o en el trasplante, ¿no? Si es siembra prácticamente pues un cultivo anual, entonces es siembra directa. Y si es frutal, es de trasplante, ¿no es cierto? Ahí también hay que, ¿no? Poner cerca de las semillas o a las plántulas, ¿no? Para estimular el crecimiento de las raíces, ¿ya? Y durante el desiervo, eh, también se aplica el compost al lado de las plantas para estimular el crecimiento, ¿ya? Una vez que ¿no? se ha realizado el desiervo, ¿no? Luego para tapar con tierra y para evitar la pérdida de los nutrientes. Eso es. Muy bien. Eh, Ahora seguimos, ¿no? Con lo que es la aplicación. Bueno, en cultivos permanentes como café, cacao, plátano y frutales se aplica, ¿no? De 2 a 5 kilogramos por planta. Eso es, ¿no? Digamos, una aplicación eficiente recomendado para frutales. Ya, y en el caso de los árboles frutales, aplicar, ¿no? Por lo menos de 2 a 3 palas de compost, ¿ya? Y enterrándola en la proyección de la copa, y aquí se encuentran, ¿no? Las raicillas que absorben el agua y los nutrientes, ¿ya? Eso es en caso de los frutales. Ya estamos hablando si vamos a hablar en kilos, estamos hablando de 2 a 5 kilogramos por planta, pero también podemos utilizar la pala, que es de 2 a 3 palas. Ya en el caso de las hortalizas, ya en caso de las hortalizas, pues se aplica de, de 1 a 2 puñados de compost a cada planta. ¿Ya? Así es. Y también se utiliza en la preparación del sustrato de los almácigos, lo que es el compost, ¿ya? Como materia, ¿no? Como un sustrato, como materia orgánica, obviamente. Y la aplicación, ¿no? La aplicación se debe realizar en terreno húmedo para estimular el trabajo de los microorganismos y aprovechar los nutrientes. ¿Ya? Eso también es importantísimo considerarlo, ¿ya? En su aplicación. Y tenemos lo que es el almacenamiento. Pues se debe de almacenar en un ambiente seco, ¿ya? Como estamos viendo en la fotografía, tiene que estar en un ambiente seco, eh, ¿no es cierto? En un ambiente seco y ventilado por un periodo de 3 a 6 meses. ¿Ya? Así es.
se recomienda, ¿no?, almacenarlo de preferencia en sacos y bajo techo, como estamos viendo en la fotografía. Muy bien, hasta ahí con el compost. Ahora sí, llegamos a la producción del bokashi, ¿ya? La producción del bokashi. Entonces, igualmente, ¿qué es el bokashi? ¿No? Es un abono que resulta de la fermentación anaeróbica, ¿no? En presencia del aire. Y anaeróbica, que es sin aire, ¿no? De desechos vegetales y animales, al que se le puede agregar elementos de origen mineral para enriquecerlo como la cal, la roca fosfórica, entre otras. Y el proceso fermentativo no se debe efectuar bajo techo, ¿no? En recintos cerrados o cubrir con un plástico encima, ¿ya? Eso es similar a compost, pero aquí se emplea bastantes minerales. Y veamos las ventajas del bokashi, ¿no? El bokashi es un abono de producción rápida y de 2 a 3 semanas. Es rápido, ¿ya? Y sus nutrimentos se hallan disueltos debido al proceso fermentativo, no siendo de fácil asimilación por las raíces de las plantas. Es un material de fácil manipulación, ¿no? Y los costos de producción son bajos en comparación en el precio de los fertilizantes sintéticos, ¿ya? Contribuye la conservación del suelo y existe mayor captación del agua, de la lluvia, ¿no? Y disminuye el calor ambiental y se protege de la biodiversidad, con lo que se colabora en la protección del medio ambiente. Finalmente, pues se reduce la acidez de los suelos, ¿ya? Entonces son las ventajas que nos presenta este abono bokashi. Tenemos los usos de bokashi. Entonces, se usa en los cultivos de ciclos cortos, en hortalizas, granos, ya en cultivos bianuales y perennes como café, cacao y los frutales, y en la elaboración de sustratos para almácigos, y en el trasplante de las plántulas, ¿ya? Y tenemos lo que es el manejo del bokashi, ¿no? Igualmente, se debe de proteger del sol, del viento y las lluvias para evitar la pérdida de su actividad microbiana, ¿ya? Bajo techo. ¿No? Eso es la recomendación. Y veamos los insumos a utilizar para su preparación, ¿ya? Muy bien. Entonces, para aproximadamente, ¿no? 60 sacos de bocace se requiere lo siguiente: 40 a 45 sacos de estiércol desmenuzado, ¿no? Gallina, vaca, conejo, cuy, caballo, oveja, llama, cerdo, entre otros. 10 sacos de paja o rastrojo picado de cebada, avena, maíz, haba, arveja, trigo, quivicha, entre otras. ¿Ya? 5 sacos de tierra agrícola sin piedras ni terrones. Y un saco de ceniza vegetal, y un saco de carbón molido, y un saco más de salvado de afrecho. ¿Ya? Y 500 gramos de levadura granulada a 3, ¿no? A 3 barras de levadura fresca para panificación. Y 8 tapas de chancaca o 4 litros de melaza o 6 kilogramos de azúcar rubia. Ya, eso es opcional. Cualquiera de las tres podemos elegir. Ya, o bien chancaca, o bien melaza, o lo que es el azúcar rubia. Y finalmente, agua a prueba de puño. Ya, a prueba de puño, lo que vamos a utilizar. Muy bien, entonces son los prácticamente insumos que vamos a utilizar para la producción de bokashi. Y tenemos herramientas a utilizar o las herramientas que necesitamos para su elaboración, ¿no? Lo importante va a ser utilizar machete, la pala, ¿no? La manta de yute o plástico negro, ¿es cierto?
y el tamaño, ¿no? Va a depender de la cantidad de abono a preparar, ¿ya? Estos son los tres herramientas más importantes, ¿no es cierto?, para su preparación. Y aquí tenemos la preparación del bokashi. Pues la preparación se debe realizar en un ambiente protegido contra el sol y la lluvia, no cerca de una toma de agua, con piso afirmado de ser posible, ¿no? En el piso de cemento, en donde hay que colocar los estratos, los insumos, comenzando por la base, ¿ya? Ahí tenemos rastrojo picado en trozos de 2 a 3 centímetros, ¿no? Lo que es la tierra, ceniza, carbón, estiércol y afrecho. Ya de toda esta preparación de bokashi se va a obtener, ¿no? Prácticamente el producto final. Veamos. Ya, o sea, ahí tenemos ya el primer paso y tenemos el segundo paso. El segundo paso, vamos a disolver en agua, ¿no? Y de preferente, ¿no? Preferentemente que sea tibia, ¿ya? Ahí vamos disolver, ¿no? Con la agua lo que es la melaza, chancaca o azúcar, ¿no? Ahí también agregar la levadura y dejar reposar por unos 10 minutos. Y la mezcla anterior se va aplicando uniformemente mientras se va mezclando los insumos colocados en capas, ¿no? De preferencia hacerlo con una regadera. Ya ahí tenemos los pasos en forma de fotografía también. Muy bien. Y para controlar la humedad de la mezcla se hace prueba de puño, ¿no? Se toma una muestra y se aprieta con la mano y luego no se abre la misma. Y se mantiene la forma dejando húmeda la mano y es indicador de que la mezcla está a punto, ¿no? Y si nota síntomas de barro, se soluciona agregando materia seca. Así es. Y extender la mezcla en la superficie destinada ¿no? a la elaboración del abono y luego cubrir con una manta por un periodo de 3 días. Y a partir del tercer día, ¿no? Vamos a voltear el abono y una vez, ¿no? Y una vez en la mañana y otra en la tarde, hasta la finalización del proceso. ¿Ya? Por eso es rápido el proceso. Y una vez mezclada, se aplica hasta una altura de, ¿no? De 50 a 60 centímetros. Se cubre con mantas de yute o lona. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos la importancia. ¿Cuál es la importancia? Pues si el montón se deja sin voltear por más de 3 días de fermentación, el calor del abono tiende a subir a más de 70 grados Celsius de temperatura y no es recomendable. ¿Ya? El mismo no debe pasar de 50 grados Celsius, ¿no? Para lograrlo, los primeros 4 días, pues es conveniente darle 2 vueltas, ¿no? Uno en la tarde y otro en la mañana, dependiendo del clima. Ya una buena práctica es ir rebajando gradualmente la altura de ¿no? De la runa ruma o partir del quinto día, ¿no? Hasta lograr una altura de 60 centímetros a los 18 días. Ya de ahí a partir del octavo día se puede realizar una vuelta al día, entre los 18 y 21 días. Ya y el abono fermentado ya ha logrado, ¿no? Su maduración y su temperatura es igual a la temperatura ambiental. Su color es claro, seco, con un aspecto de polvo arenoso de consistencia suelta, de color, ¿no? Y de olor a tierra de bosque. ¿Ya? Sí, eso es lo que nos va a dar, ¿no? Cuando ya ha cumplido con su siglo, ¿no? Entonces ahí va a estar listo para su uso. Tenemos formas de uso de bokashi. Pues se usa, ¿no es cierto? Se usa considerando las necesidades del cultivo de tipo de suelos. Y una mezcla de bokashi que es de 2 a 3 meses de preparado, ¿no? Tierra seleccionada en las proporciones siguientes. Por ejemplo,
en cereales y en tubérculos, de 3 a 4 toneladas de bocashi por hectárea, ¿no? Para granos como maíz, ¿ya? Y para papa, ¿no? Utilizar 8 a 10 toneladas por hectárea, según el estado en que se encuentra el suelo, ¿ya? En viveros, 9 partes de tierra seleccionada y una parte de bocashi, ¿ya? Y más, ¿no? Y agregar más carbón pulverizado para vivero. Así es. Muy bien. Ok, seguimos con formas de uso y, por ejemplo, también se usa para el trasplante de hortalizas, que se utiliza de 30 a 50 gramos de bocashi para hortalizas de hojas, ¿ya? Y 50 a 80 gramos para hortalizas de flor y raíz. Y 120 a 150 gramos en tomate, pimentón, ají, rocoto, entre otras. Recomendaciones básicas para el uso de bucache no es, pues, al aplicar el bucache se debe de cubrir inmediatamente con tierra para evitar que dañe el sol. Y lo ideal es utilizar inmediatamente el bucache, se lo va a guardar, pues es recomendable protegerlo del sol, del viento y lluvia, y preferentemente en sacos y bajo techo. No se aconseja almacenarlo por más de 3 meses. Y se utiliza, ¿no? En cualquier tipo de cultivo, en la siembra o aporte. ¿Ya? Eso es. Muy bien. eh, Ahora estamos, ¿no? O ahora ya vamos a ver lo que es la producción de biol. Igualmente la pregunta, ¿qué es el biol? Pues es un abono orgánico, ¿no? Abono orgánico líquido de producción casera que contiene nutrientes y hormonas de crecimiento como producto de la fermentación o descomposición anaeróbica sin oxígeno y de desechos orgánicos de origen animal, lo que es el estiércol, ¿no? Y también el vegetal, que es enriquecido por sales minerales. Y su uso está indicado en el tratamiento foliar en los diferentes cultivos, especialmente en hortalizas. ¿Ya? Tenemos la preparación del biol. Pues no es bastante fácil, adecuado para las comunidades campesinas o cualquier otro agricultor, utilizando materiales de la zona. Y ahí tenemos los siguientes materiales a utilizar. Primero, tenemos que contar con un bidón plástico de 120 litros de capacidad, 2,5 metros de manguera de plástico transparente de 3/4 de pulgada, 2 botellas descartables de 2 litros, un palo de 2 metros, no, 2 metros de silicona o pegamento. Ya son los materiales a utilizar. Y tenemos los insumos. 100 litros de agua no clorada, ya. Eh, 20 kilogramos de estiércol fresco de animales, ya, lo que es, puede ser de vacuno o ovino. eh, 20 kilogramos de azúcar rubia, 5 kilogramos de sal común o de piedra, 2 litros de suero o chicha de jora y 10 kilogramos de forraje verde, ¿no? Lo que es alfalfa, ¿no? En específico, y que tiene que estar picada. ¿Ya? Son los insumos a utilizar. Muy bien, tenemos la preparación. Entonces, en un recipiente de 50 litros de agua se hace una premezcla de los 20 kilogramos de estiércol fresco hasta diluirlo bien, ¿ya? Y echar la premezcla al bidón de plástico y luego agregar otros 50 litros de agua, ¿ya? Y con ayuda de un machete picar el forraje verde para que la descomposición sea más rápida. Y agregar, ¿no? El azúcar y el sal de suelta, el suero o chicha en el forraje verde, debidamente picado junto a la primera premezcla y remover bien. Y tapar el bidón con mucho cuidado, procurando que no tenga fugas, ¿no? Para evitar que los gases del proceso de fermentación abran el bidón, ¿ya?
para que, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que se abra el bidón, se debe de colocar una manguera en la tapa del bidón, esa manguera plástica que hemos adquirido, ¿no? Y que esté conectado, ¿no? A una botella de plástico con agua para, ¿no? Para la extracción de los gases de la fermentación. Ya, así es. Muy bien, aquí tenemos los pasos. Aquí tenemos el llenado de agua en el bidón y mezcla de los insumos. ¿Ya? Así es. Y después viene lo que es el sellado del bidón de plástico y colocación de una trampa de agua para la extracción de los gases de la fermentación. ¿Ya? Aquí sí está, de esta manera se tiene que sellar el bidón, ¿no? De plástico y colocar una trampa de agua. ¿Ya? Así es. Y si se preguntan, la manguera, donde si tiene que ir a, no, si tiene que estar, o tiene que estar cubierto por con el preparado, o tiene que estar al aire. Pues la respuesta es que tiene que estar al aire. Ya no tiene que, no tiene que tocar al medio preparado. ¿No? Esto especialmente sirve pues para que haya fuga de gases, ¿no? Entonces, otro punto importantísimo también es que el líquido preparado no tiene que estar lleno, ¿no? Se tiene que dejar, eh, ¿no es cierto?, una cierta dimensión, que es ¿no? De 10 a 15 centímetros, más o menos. Ya ahí es donde tiene que ir la manguera y conectado a la trampa de agua. Muy bien. Y bueno, después no hay que colocar el bidón en un lugar abrigado para facilitar la fermentación. Y después de aproximadamente de 2 a 3 meses termina la fermentación y el biol se encuentra listo para ser utilizado. Y al completar la fermentación se procede a la cosecha del biol, separando la parte líquida de la sólida con una coladera de la malla fina. Y una vez separado, al abono foliar líquido se procede a envasarlo en recipientes como botellas, galoneras bien cerradas y almacenarlo en un ambiente fresco hasta el momento de su uso. Así es. Ventajas del biol. Pues el biol no es tóxico y no contamina el medio ambiente, ¿no? Por ser un abono que se obtiene de productos sanos y saludables. Y mejora la calidad y cantidad de productos. Activa los microorganismos del suelo, incrementa la floración en frutales y ayuda el cuajado de los frutos. Restablece los cultivos atacados por plagas, animales, heladas, granizadas y sequías. Funciona como repelente de algunos insectos como loritos y piques, ¿ya? Y ayuda en el desarrollo foliar de la planta, en hortalizas de hoja. Y tiene bajo costo de producción y no requiere de inversión fuerte. No se puede preparar en la misma chacra. Mejora el vigor de los cultivos y le permite soportar ¿no? con mayor ¿no? eficacia los ataques de plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima, como sequías, heladas y granizadas. ¿Ya? Y tenemos la aplicación. Pues el biol se aplica preferentemente a las hojas y tallos mezclado con agua. ¿Ya? Y tenemos forma de aplicación. Pues el biol se puede aplicar en los diferentes cultivos anuales, hortalizas, papa, maíz, haba, arvejas, entre otros, y en cualquier edad de la planta. Y en aplicaciones directas, ¿no? Con mochilas manuales y en sistema de riego por aspersión, ¿no? También puede ser por goteo, ¿ya? Y de preferencia la aplicación se debe realizar en las primeras horas de la mañana o en la tarde. Ya, eso es la recomendación. Muy bien. Tenemos las dosis de aplicación. Ya, las dosis de aplicación. Pues 1 litro de biol
¿no? Utilizarlo en 15 litros de agua en cultivos de anuales. Ya 2 litros de biol en 15 litros de agua en frutales. 1 litro de biol por cada 100 litros de agua de riego, si es por gravedad, aspersión o goteo al suelo directo. ¿Ya? Y recomendaciones, pues tenemos las recomendaciones para su aplicación o de forma general. Pues el biol se debe preparar de septiembre, ¿ya? El biol se debe de preparar en meses de septiembre a octubre, ¿ya? Para cosechar de diciembre a enero y utilizar en las primeras etapas de crecimiento del cultivo. El biol no es tóxico para el hombre ni para los animales y se puede guardar hasta por una campaña sin que el producto se malogre o pierda su valor. No siempre, en cuando se almacena en lugares frescos, en recipientes bien cerrados. ¿Ah? Así es. Muy bien, de esta manera hemos llegado a la parte final. Ahora sí, si habría dudas, preguntas, comentarios respecto al tema, adelante. Pueden dejar, ¿no? Sus comentarios, ¿no? En la cajita de comentarios, en el chat o activando su micrófono. Adelante, les escucho. Muy bien, lo que es el biol se puede almacenar a máximo hasta los 12 meses, ¿ya? Pero siempre en cuando que haya cumplido lo que es el siglo completo, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de que el biol se ha completado su siglo? El proceso de, ¿no? de fermentación es cuando ya deja de botar gases, ¿no? Cuando la botella de agua ya deja de botar o producir burbujas. Es un indicador de que ha completado su siglo. Así es, Elvis Quiñones, ¿ya? Eso es el máximo que podemos almacenar, ¿ya? Y almacenarlo, ¿no? En un lugar fresco y no en sombra. A ver, ¿alguna pregunta más? Bien, claro, en cuanto a lo que es el biol, obviamente pues se tiene que separar, ¿no? Hay que colarlo, ¿ya? Y el biol, lo que se utiliza pues es, el biol es un fertilizante líquido, ¿ya? Es un fertilizante líquido. Entonces, el biol, lo que vamos a utilizar es la parte líquida, ¿no? Y la parte sólida, ¿ya? Eso pues podemos agregarlo para elaboración de compost o bien también podemos emplearlo, ¿no? A nuestro cultivo mismo como cualquier abono orgánico, ¿ya? Pero prácticamente el fin de elaboración de biol es la obtención del, ¿no? del fertilizante, ¿no? A base de materias orgánicas que es en líquido, ¿no? El biol. A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? Muy bien. No habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso y las personas que desean obtener el material, eh, la certificación y las clases grabadas, puedes comunicarse a los siguientes números que aparecen en la pantalla.
Bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy interesante el curso. Saludos. Muchas gracias, igual saludos a todos.